Bienvenido, estimado estudiante. Me alegra verte por aquí. En esta clase desarrollaremos la primera parte de este videojuego titulado como Hungry Mouse. Construiremos en primer lugar la escena jugador y la escena queso. Este tutorial hace un repaso en relación a las lecciones anteriores. Es un tutorial ideal para reforzar conceptos, también para estudiantes que recién se están iniciando. Pero como se mencionó en la presentación, es deseable haber completado la temporada 1 al menos. Dejo en tus manos la manera de cómo quieres iniciarte con este motor. En la descripción de este video se ha compartido un enlace de descarga para que puedan obtener los assets que se utilizarán. Se recomienda pausar el video y hacer la descarga ahora mismo. Comencemos creando un nuevo proyecto. Dirigirse a New Project, digitar un nombre al proyecto. Este videojuego se llamará Hungry Mouse y elegir la ruta que más les convenga. En mi caso será Godot Project, Create Folder, Create Animate. El primer paso sería configurar el tamaño de la ventana de este videojuego. Para este caso utilizaremos el modo Portrait. Dirigirse a Project Settings. Bajar hasta encontrar el apartado denominado Display, y en la sección Window cambiemos el ancho y la altura. 480 de ancho y 720 de altura. Aplicaremos otro ajuste más en el apartado denominado Stretch. Cambiemos el modo a 2D y en donde dice Aspect, seleccionar Keep. Aplicando esos ajustes, hacemos que si el jugador cambia el tamaño de la ventana del videojuego, todo se escalará apropiadamente y no se estirará ni se deformará. También se podría desmarcar la casilla denominada Resize para evitar que la ventana cambie de tamaño por completo. Cerramos. Vectores y sistemas de coordenadas 2D. Cuando se trabaja con un enfoque 2D, estarás utilizando coordenadas cartesianas para identificar ubicaciones en el espacio. Una posición particular en un espacio 2D es escrito como un par de valores, como por ejemplo 2,3. Este par de valores representa la posición a lo largo de los ejes X e Y respectivamente. Cualquier posición en el plano 2D se puede describir de esta manera. En un espacio 2D, Godot sigue la práctica común que aplica el área de la computación gráfica. El eje X se orienta hacia la derecha y el eje Y se orienta hacia abajo. Vectores. Este punto 2,3 se podría ver como un desplazamiento desde el punto 0,0, o más conocido como punto de origen. Se agrega la siguiente flecha para representar este desplazamiento. Esta flecha se le conoce como vector. Un vector representa una gran cantidad de información útil que incluye la ubicación del punto 2,3, su longitud,
su ángulo desde el eje X. Todo esto en conjunto se le conoce como vector de posición. En otras palabras, describe una posición en el espacio. Los vectores también pueden representar movimiento, aceleración o cualquier otra cantidad que tenga un componente X y un componente Y. En Godot se utilizan bastante los vectores a la hora de desarrollar un videojuego en particular. Se utiliza Vector 2 para un enfoque 2D. Se utiliza Vector 3 para un enfoque 3D. Pixel Rendering. Las coordenadas vectoriales en Godot son números del tipo puntos flotantes, no enteros. Esto significa que un vector 2 podría tener un valor fraccional, como por ejemplo 1.5, 1.5. Dado que los objetos no se pueden dibujar en media unidad de píxel, esto podría causar problemas visuales para los juegos de tipo pixel art, donde se desea que se dibujen todos los píxeles de las texturas. A continuación, se mostrará en qué apartado podemos activar una opción que nos permite solucionar este problema a la hora de renderizar píxeles. Dirigirse a Project Settings y ubicarse en el apartado denominado Rendering. Seleccionar Quality. Y en donde dice Use Pixel Snap, activar esta opción. Si en un proyecto personal tu arte es del tipo pixel art, es una buena idea habilitar siempre esta configuración a la hora de iniciar su proyecto. Esta configuración solo funciona para un enfoque 2D. Cerramos. Comenzaremos creando la primera escena que definirá el objeto jugador. Uno de los beneficios de crear una escena de jugador separada es que se puede testear su funcionamiento de forma independiente, incluso antes de que hayas creado las otras partes del videojuego. Esta separación de los objetos del videojuego será cada vez más útil a medida que sus proyectos crezcan en tamaño y complejidad. Mantener los objetos individuales del videojuego separados hace que sea más fácil solucionar problemas de desarrollo, también a la hora de modificarlos, e incluso reemplazarlos por completo, sin afectar las otras partes del videojuego. También hace que su escena jugador sea reutilizable. Podría colocar la escena jugador en un juego completamente diferente y funcionará igual. La escena del jugador mostrará su personaje y sus animaciones. Responderá a las entradas por parte del jugador, moviendo de esta manera al personaje, y detectará las colisiones producidas cuando interactúa con otros objetos. Ahora estamos listos para comenzar a crear la escena, enfocada al jugador. Hacer clic en el botón más y seleccionar un nodo llamado Área 12. Luego de haberlo creado, cambiemos su nombre por Player. Guardemos la escena. Hacer clic en escena. Guardar escena como. Y vamos a crear una carpeta llamada escenas. Y dentro de esta carpeta, guardar este archivo. Hacemos clic en el siguiente botón, para que no se puedan seleccionar los hijos de este nodo y así asegurarnos de no mover o redimensionar estos nodos. Es una buena idea hacer esto siempre cuando se crea una nueva escena. Si la forma de colisión de un cuerpo o un sprite
se desplaza o se escala, podría provocar errores inesperados y dificultar su solución. Con esta opción, el nodo y todos sus hijos siempre se moverán juntos. El nodo Área 2D permite colisionar o detectar objetos y también incorpora una influencia a la física 2D. Pero Área 2D no tiene apariencia visual propia. Por esta razón, agregaremos otro nodo denominado EnmaterSprite como elemento secundario. Hacer clic en el botón más nuevamente y elegir el nodo EnmaterSprite. Crear. Este nodo se encargará de la apariencia y de las animaciones. Prestar atención que ha aparecido un símbolo de advertencia junto al nodo. Un EnmaterSprite requiere de un recurso denominado Sprite Frames, que contiene las animaciones que se pueden mostrar. Para crear uno, dirigirse a la propiedad Frames y hacer clic en su casilla que dice Empty y hacer clic en New Sprite Frames. Ahora hacemos clic en esta casilla para abrir su panel correspondiente. En esta zona se concentran las animaciones en forma de lista, en este lugar. Cambiemos el nombre de esta animación. Se llamará Idle. Esta animación se ejecutará cuando el personaje se encuentre en reposo. Agreguemos otras animaciones más, haciendo clic en este botón. La siguiente animación se llamará Walk. Otra más que se llamará Eat. Y por último, Dead. Para esta animación, vamos a desactivar la opción que dice Loop, ya que solo queremos que se reproduzca la animación de morir una sola vez. Ahora es momento de arrastrar o pegar los archivos que ustedes descargaron. Hacer clic derecho en la carpeta denominada Recursos y seleccionar Open in File Manager. Se nos abrirá la ruta en donde se almacena todos los archivos del proyecto. Y desde aquí, arrastrar la carpeta Assets que encontrarán una vez que descompriman. Yo voy a pegar la carpeta. Esta. Y de manera automática aparecerá acá. Ahora empezaremos a llevar estos sprites hacia este panel, para así definir los sprites correspondientes dependiendo de la animación. Desplegar la carpeta Assets, dirigirse hacia la carpeta Sprites, luego entrar a la carpeta que dice Mouse y luego a Mouse Dead y seleccionar todos estos sprites. Teniendo seleccionada la animación Dead, arrastrar y soltar hacia este panel. Lo mismo hacemos para las demás animaciones. Seleccionamos la animación It y ahora seleccionamos los sprites correspondientes. Arrastrar y soltar. Pasamos a la siguiente animación y repetimos los pasos. Seleccionamos los sprites, arrastrar y soltar. Y por último, la animación Walk.
Cada animación tiene una velocidad predeterminada ajustada a un valor de 5 cuadros por segundo o 5 fotogramas por segundo que se puede verificar en este apartado. También se le conoce como frames per second. Esta velocidad es un poco lenta, así que cambiaremos este valor para cada una de las animaciones a un valor de 8. Y vamos haciendo lo mismo para las demás animaciones. Y comprobamos. Para ver las animaciones en acción, se puede activar la propiedad que dice Plane y luego elegir una animación en particular por medio de esta propiedad conocida como Animation. En caso que algunas animaciones no se visualicen, más tarde deberían de aparecer. Por ahora dejaremos seleccionada la animación conocida como Idle. Más tarde escribiremos código para seleccionar cuál de estas animaciones se estaría utilizando, dependiendo de lo que nuestro personaje está haciendo. Pero antes de empezar a escribir código, tenemos que agregar un collision shape a nuestro nodo raíz. Cuando se usa área 2D o uno de los otros objetos de colisión en Godot, se requiere definir una forma de colisión. Si esta forma no existe, no se podría detectar colisiones. Una forma de colisión define la región que ocupa el objeto y se utiliza para detectar superposiciones o colisiones. Existen diferentes formas de colisión, como podrían ser rectángulos, círculos, polígonos y otros tipos de formas. A continuación, añadiremos un nodo conocido como Collision Shape 2D para así detectar colisiones. Es por esa razón que el nodo Player sigue mostrando ese icono de advertencia. Seleccionamos el nodo Player, hacer clic en el botón más y buscamos este nodo Collision Shape 2D. Crear. De esta manera se nos permitirá determinar el hitbox del player o los límites de su área de colisión. Y ahora definiremos la forma. Dirigirnos a la propiedad Shape, hacer clic en la siguiente casilla y luego en New Rectangle Shape. Y ahora ajustamos esta forma, preocupándonos en cubrir a nuestro personaje. Y utilizando estos controladores circulares podemos ajustar la forma. Por ahí está. Ahora ha llegado el momento de agregar un script al nodo player. Los scripts nos permiten agregar una funcionalidad adicional que los nodos incorporados no proporcionan. Seleccionar el nodo player, hacer clic derecho, Attach Script. Cambiemos la ruta de guardado haciendo clic en este icono, subimos y vamos a crear una carpeta denominada scripts y guardar el archivo, crear. La primera línea de cada script describirá a qué tipo de nodo se adjunta. A continuación, se definirán unas variables que requerirá este videojuego. Una variable que representará a la velocidad. Utilizaremos la palabra clave export
para ver esta variable desde el inspector. Export int var speed. Otra variable que también representará a la velocidad, pero será de tipo vector2. Var velocity es igual vector2. Otra variable que contendrá las dimensiones de la resolución de este videojuego. Var screen size. Que será un vector2 y sus dimensiones son 480,720. Guardemos presionando el comando Control S. Teniendo seleccionado el nodo Player, seleccionarlo, podemos apreciar que en el inspector ha aparecido la variable que se exportó, speed. Desde aquí, digitar el valor 350. La variable velocity, esta, contendrá la velocidad y dirección de movimiento actual del personaje. Y se utilizará la variable screen size para establecer los límites del movimiento del jugador. Más adelante, la escena principal del juego establecerá esta variable, pero por ahora la estaremos utilizando de forma manual para así testear. Vamos a comenzar a escribir código destinado a definir las entradas para así poder mover al personaje. La función process, esta, es llamada a cada cuadro. La función process define qué hará el jugador. Es comúnmente utilizada para actualizar elementos que están cambiando a menudo. Para esta idea de proyecto, necesitamos que nuestro nodo player realice 3 cosas: que compruebe la entrada del teclado, que el personaje se mueva en la dirección dada y que se reproduzca la animación apropiada. Lo primero que se realizará será comprobar las entradas. Para este juego serán 4 las entradas direccionales que se verificarán. Las 4 teclas de flecha. Las acciones de entrada se definen en el apartado Project Settings, en la pestaña denominada Input Map. En esta pestaña puedes definir eventos personalizados y asignarles diferentes teclas, acciones de mouse u otras entradas. Por defecto, Godot tiene eventos asignados a las flechas de teclado, por lo que estas acciones las utilizaremos para este proyecto. Me estoy refiriendo a UI Left, UI Right, UI Up, UI Down. Se puede detectar si se presiona una entrada usando la siguiente línea que se comentará. Input punto is action press. Eso. Devuelve verdadero si la tecla se mantiene presionada y falso en caso contrario. La combinación de los estados de los 4 botones
le dará la dirección resultante del movimiento. Por ejemplo, si se mantiene presionada la tecla de flecha hacia la derecha y hacia abajo al mismo tiempo, el vector resultante será 1,1. En este caso, dado que estamos agregando un movimiento horizontal y uno vertical, el jugador se moverá más rápido que si solo se movería horizontalmente. Para evitar eso, se recomienda normalizar la velocidad, lo que significa establecer su longitud en 1, y luego se multiplicaría por la velocidad deseada. Esa línea de código la veremos a continuación. Definir la siguiente función por debajo de la función process. Get input. Definir la siguiente variable. Volvemos a definir la variable velocidad para así restaurar su valor inicial cada vez que se llame la función. Y ahora vamos a preguntar qué tipo de entrada se ha presionado. If input is action press. ¿Y qué tipo de entrada es? Para este caso comenzaremos definiendo la flecha izquierda. 2 puntos. Y vamos a hacer que la velocidad sea reducida en una unidad. En resumen, cuando se ha presionado la tecla de flecha izquierda, restaremos una unidad a la velocidad correspondiente al eje X. If input is action press. Ahora UI right. Ahora sumamos. Cuando se ha presionado la tecla de flecha derecha, incrementaremos una unidad a la velocidad correspondiente al eje X. Seguimos. If input is action press. Ahora utilizaremos UI up. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora la velocidad será afectada al eje Y y vamos a restar una unidad. Cuando se ha presionado la tecla de flecha hacia arriba, restaremos una unidad a la velocidad correspondiente al eje Y. If input is action press. Y por último, UI down. Vamos a cambiar la velocidad, en este caso aumentar. Cuando se ha presionado la tecla de flecha hacia abajo, incrementaremos una unidad a la velocidad correspondiente al eje Y. Y por último, if possible, vamos a dejarlo un poco más abajo. Punto en mayor a 0, 2 puntos,
velocity es igual a velocity punto normalize por speed. Y finalizamos escribiendo paz. Cuando la velocidad tiene una longitud mayor que 0, estaremos normalizando la velocidad y al mismo tiempo multiplicándola por nuestra variable speed. Al agrupar todo este código en una función, hace que sea más fácil cambiar las cosas más tarde. Por ejemplo, en caso que quisieras cambiarte a otras entradas, como podría ser un joystick analógico u otro tipo de controlador, ya sabrías qué función deberías de modificar. Para evitar que el jugador salga de la pantalla, puedes utilizar la función clamp para así limitar la posición a un valor mínimo y máximo. Dentro de la función process, digitar las siguientes líneas de código. En primer lugar, llamaremos la función que hemos definido. Entonces, get input. Luego, a la posición referente a este nodo, le sumaremos la velocidad multiplicado por la variable delta esta de la función process. Entonces, position más igual a velocity por delta. Y ahora en las siguientes líneas de código estaremos limitando la posición a un valor mínimo y máximo, para que así el jugador solo permanezca dentro de la pantalla. Position.x igual clamp position.x, 0, screen size.x. Position.y es igual clamp position.y, 0, screen size.y. Listo. Para la posición con respecto al eje X, definimos un valor mínimo igual a 0 y un valor máximo equivalente al tamaño de la pantalla con respecto al eje X. Para el caso de la posición con respecto al eje Y, el valor máximo es equivalente al tamaño de la pantalla con respecto al eje Y. Presionar la tecla F6 para hacer correr la escena editada y veamos el resultado obtenido para comprobar que todo esté funcionando bien. Y como se observa, si mantenemos presionado una de las 4 flechas, nos estamos moviendo hacia una de las 4 direcciones. En caso que hayan cerrado la ejecución, volver a presionar F6 para así revisar si nuestro personaje no estuviese saliendo de los bordes de la pantalla. Ok, está todo bien. A continuación, hablaré sobre el parámetro delta que incluye la función process. Este parámetro fue multiplicado por la velocidad. Godot intenta funcionar a una velocidad constante de 60 cuadros por segundo. Sin embargo, esto puede cambiar debido a algunos problemas que podría presentar la computadora. Si la velocidad de fotogramas no es consistente,
afectará el movimiento de los objetos del juego. Por ejemplo, imagine que quisiéramos mover un conjunto de objetos a una velocidad de 10 píxeles por cada fotograma. 10 píxeles por fotograma. Si todo funciona correctamente, esto se traducirá en mover 600 píxeles en un segundo. 10 píxeles por fotograma multiplicado por 60 fotogramas por segundo. Esto es igual a 600 píxeles por segundo. Sin embargo, si algunos de esos fotogramas tardan más tiempo, es posible que solo haya 50 fotogramas en ese segundo, por lo que el objeto solo se movió 500 píxeles. FPS reducido a 50. Resultado final: 500 píxeles por segundo. Godot, como la mayoría de los motores y frameworks, resuelven este problema haciendo uso del parámetro delta, que se define como el tiempo transcurrido desde el cuadro anterior. La mayoría de las veces esto será alrededor de 0.016 segundos. En general, lo que estará haciendo este valor delta será mantener constante la velocidad de movimiento, y esta velocidad será independiente de los fotogramas por segundo. Y como beneficio adicional, el movimiento queda expresado en unidades de píxeles por segundo en lugar de píxeles por fotograma, que es más fácil de visualizar. Ahora empezaremos a elegir las animaciones que se estarán ejecutando. Si seleccionan el nodo Animated Sprite, la propiedad Animation se encarga de establecer qué animación reproducir. Tenemos que cambiar de animación en el momento que el jugador inicia en un estado en reposo y luego empieza a caminar. También definir cuando el jugador está comiendo o cuando ha muerto. Dirigirnos a nuestro script y agregaremos las siguientes líneas de código extra dentro de la función process. If velocity.length es mayor a 0, si la longitud de la velocidad es mayor que 0, estaremos asignando la animación denominada walk, ya que nuestro personaje estará caminando. Animated Sprite, y vamos a acceder a su propiedad Animation, y vamos a elegir la animación walk. Else. En caso contrario, seleccionaremos la animación idle, ya que si no existe velocidad, significa que nuestro personaje se encuentra en un estado de reposo. Entonces, animated sprite.animation idle. Seleccionar el nodo Animated Sprite y verificar tener activada la opción Play en caso que la tengan desactivada, para que así las animaciones se reproduzcan. Presionar F6 para observar si las animaciones están cambiando. Y como se puede observar,
Las animaciones están presentes, tanto en estado de reposo cuando empieza a caminar. A continuación, estaremos enfocados en gestionar cuándo debería comenzar el movimiento del jugador y cuándo debería de terminar. Cuando comienza el juego, la escena principal deberá informar al jugador que el juego ha comenzado. Vamos a definir una función llamada Start para inicializar al jugador. Digitar esta función por debajo de nuestra última función escrita. Func start pos set process true. Hacemos que la función process se active. Position es igual a pos. Establecemos la posición del jugador por medio del parámetro pos. Sprite.animation idle. Y ya que el personaje comienza en un estado de reposo, el nodo AnimatedSprite estará reproduciendo la animación idle. Ahora escribiremos otra función llamada dead, que será llamada cuando el jugador colisiona con el gato o cuando finalice la cuenta regresiva y el gato se despierta. Asustando de esta manera al ratón, a causa del susto el ratón se muere. Fun dead. AnimatedSprite .animation, en este caso será dead. Para este caso seleccionamos la animación dead. Set process false y desactivamos la función process para que el jugador no pueda moverse. Ahora avanzaremos en lo referente a las colisiones. Nuestro personaje deberá detectar cuando ha colisionado con un queso, también cuando ha colisionado con el gato. Para lograr esto, estaremos utilizando una funcionalidad que ofrece Godot, conocida como señales. Las señales se encargan de establecer una conexión entre nodos. Hace que los nodos puedan enviar mensajes hacia los otros nodos, para que así estos nodos puedan detectar y reaccionar. Muchos de estos nodos tienen señales incorporadas, por ejemplo, para avisar cuando un cuerpo impacta o cuando se presiona un botón. También Godot permite definir señales personalizadas para disponer de una mayor libertad. Estos nodos que han sido conectados por medio de una señal podrán escuchar y así de esta manera responder. Esta conexión se puede hacer en el inspector o directamente desde código. Dirigirnos a la parte superior de nuestro script para definir las siguientes señales por debajo de extents. Signal, pick up, cheese, signal, dead. Este nodo player estará emitiendo estas dos señales. La señal pick up, cheese se emitirá cuando el ratón toque un queso. La señal dead se emitirá cuando la cuenta regresiva ha llegado a su fin o cuando el ratón toca al gato. Estas interacciones de roce
serán detectadas por medio del nodo Area2D, que viene siendo el nodo player. Seleccionar el nodo player y hacer clic en la pestaña que se encuentra al lado del inspector, esta nodo, para así ver la lista de señales que el nodo player puede emitir. Como se puede apreciar, las señales que se definieron se encuentran en la parte superior, mientras que las demás señales incorporadas se muestran por debajo. La señal que nos interesa es la denominada Area Endpoint. La seleccionamos y hacemos clic en Connect. Aparece esta ventana. Al momento de hacer clic en el botón que dice Connect, se estará creando la siguiente función, esta, bajo ese nombre, ya que se encuentra habilitada la opción que dice Make Function. En caso que quisieras hacer uso de una función ya existente, habría que desactivar la opción Make Function y en este apartado escribir el nombre de esa función. Para este caso utilizaremos este método automático. Al hacer clic en Connect, estaremos conectando esta señal que hemos seleccionado al nodo player. Y en la parte inferior del script se va a crear la función. Aquí ha aparecido. Ahora escribiremos código dentro de esta función. If area is in group, Jesus, oops, area punto pick up cheese emit signal pick up cheese if area is in group, en este caso serán los gatos. Vamos a emitir la otra señal, sign there, y llamamos la función there. Cuando el jugador ha tocado un área, esta información será pasada a la función por medio de la variable área. El objeto queso tendrá una función llamada pickUpCheese que define el comportamiento que ocurrirá al momento que el jugador recoja un queso. Como por ejemplo, podría ejecutarse una animación o un sonido, etc. Se utiliza la función isInGroup para así determinar a qué grupo pertenece el objeto que ha interaccionado con el player. Al momento de crear el objeto queso y el objeto gato, se le asignará su grupo correspondiente, para que así estos objetos puedan ser detectados. Luego de llamar la función pickUpCheese, estaremos emitiendo su señal correspondiente. En caso que el área que impacta este cuerpo player
sea, mejor dicho, pertenezca al grupo denominado cats, vamos a emitir la señal dead y llamamos la función dead para así finalizar el videojuego. Guardar esta escena presionando Ctrl S. Ahora pasaremos a crear otra escena que se llamará cheese, una escena que representará a los quesos que el ratón podrá comer. Esta escena describirá todas las propiedades y el comportamiento que tendrá este objeto. Una vez guardada, la escena principal cargará a la escena queso y creará varias instancias, es decir, copias de la misma. Hacer clic en el siguiente botón más para crear una nueva escena. Y añadiremos los siguientes nodos. El nodo raíz será un área 12. Área 12. Cambiemos su nombre por cheese. Habilitar el siguiente ajuste, tal como lo hicimos con el nodo. Ahora agregar un nodo denominado sprite. Crear. En la propiedad que dice textura, vamos a arrastrar y soltar el sprite denominado cheese que se encuentra en la carpeta sprites. Arrastrar y soltar. Seleccionar el nodo raíz y agregar un nodo denominado collision shape. Hacer clic para que así este nodo pueda colisionar. En donde dice shape, seleccionar la forma New Rectangle Shape y ajustar esta forma. Desplegar la propiedad Position. Transform. Y en Position vamos a trasladar la forma. Podemos arrastrar este valor y así ajustar de mejor manera esta forma. Por ahí está bien. Siempre hay que enfocarse en que quede lo más centrada posible. A continuación, utilizaremos una característica muy útil a la hora de desarrollar videojuegos. En Godot se le conoce como grupos. Los grupos proporcionan un sistema de etiquetado disponible para los nodos. Esto permite identificar nodos similares. Un nodo puede pertenecer a cualquier número de grupos. Para este videojuego, todos los quesos tendrán que pertenecer al grupo cheese, ya que nuestro script player estará verificando a qué grupo ha colisionado, para así realizar las acciones correspondientes. Recordar que en nuestro script hemos escrito unas líneas de código que se han mencionado a dos grupos, cheese y cats. Teniendo seleccionado el nodo queso, seleccionarlo, hacer clic en la pestaña nodo y hacer clic en donde dice groups y aquí escribir cheese.
y hacer clic en añadir. Prestar atención en relación a la escritura. Ha sido escrito todo en minúscula y en plural, tal cual como se escribió en nuestro script player. Ahora agregaremos un script a nuestro nodo raíz. Teniendo seleccionado este nodo, hacer clic derecho, Attach Script, en donde dice Template, seleccionar Empty. De esta manera, Godot creará un script vacío, sin ningún comentario o sugerencia. Ni siquiera mostrará funciones predeterminadas, ya que este script es más simple. En la etapa final, en una lección futura, se incorporarán más líneas de código, pero por ahora este script será muy sencillo. Cambiemos la ruta y guardar el script en la carpeta que dice scripts. Y hacer clic en crear. Digitar las siguientes líneas de código. Var screen size es igual a vector 2 func pick cheese, y vamos a llamar esta función la función pickupCheese. Es llamada desde el script player. Volvamos a ese script. En este apartado se está llamando. El parámetro área nos entregará información fundamental, ya que representará al objeto que ha colisionado el jugador. Es por esa razón que por medio de este parámetro, haciendo uso de la función isInGroup, podemos verificar a qué grupo pertenece. Si pertenece al grupo denominado quesos, vamos a llamar la función que acabamos de escribir, para así hacer desaparecer este objeto de la escena. Y finalmente emitimos la señal pickupCheese. Volvamos al script actual. Explicaré con mayor profundidad lo que hace la función queueFree. Esta función se encarga de eliminar nodos. Elimina de forma segura el nodo del árbol y lo elimina de la memoria junto con todos sus hijos. Tener en cuenta que esta función, conocida como queueFree, no elimina el objeto inmediatamente, sino que más bien lo agrega una cola para que sea eliminado al final del fotograma actual. Esto es más seguro que si eliminas el nodo de manera inmediata, ya que otro script que se esté ejecutando dentro del juego podría requerir de que este nodo exista. Como se mencionó en un principio, este script tendrá más líneas de código para así añadir un efecto visual, pero por el momento lo que se ha escrito por ahora es más que suficiente. Por último, guardemos esta escena, hacer clic en escena, guardar escena como, y dentro de la carpeta escenas, guardar. La clase ha llegado a su fin. Gracias por tu atención. Para la próxima clase estaremos desarrollando la escena principal. Nos vemos. Que estés bien.